8:40 en una semana en la que la sostenibilidad vuelve a estar en el primer punto ahí, delante, en el foco de los gestores, de las inversiones, de la importancia de ver si se está haciendo un seguimiento continuo de los criterios y de esos ODS. Vamos a abrir este tiempo de tertulia para analizar el año que hemos vivido, sobre todo con esa regulación que teníamos a inicios de año y cómo se está consiguiendo cumplir paso a paso en este 2021 con los objetivos de sostenibilidad que se iban pidiendo. Miguel Luzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein, bienvenido. Buen lunes. Nos queda una semana interesante, ¿no? Exacto. César Ozaeta, director de ventas para España de Nordea, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, José. Y tenemos también a Victoria Torres, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Victoria, muy buenos días. Hola, buenos días. Decía que enfilamos el final de año en un año en el que hemos visto, por ejemplo, cómo el reglamento europeo entraba en vigor, cómo nos hemos empezado a acostumbrar al punto 8, punto 9, punto 6, ¿no? Esos artículos que nos marcan sobre todo si las inversiones que estamos haciendo tienen un punto de sostenibilidad. ¿Cómo cerramos el año? Y en esta semana además que tenemos la COP, ¿cómo veis la situación, Miguel? Bueno, el año está yendo bien para los fondos de inversión, los flujos de entrada están siendo buenos, vemos cómo los mercados siguen aguantando, no hemos tenido sustos en verano, sí que hemos tenido después del verano esa vorágine un poco con el tema inmobiliario chino, pero ya vemos cómo se está resolviendo. Desde un punto de vista en términos generales, si miras si echas la mirada atrás, está siendo un año favorable, por lo tanto yo creo tanto para el mundo sostenible como para el tradicional, como para los fondos de inversión, para los que estamos en esta tertulia, yo creo que es un año favorable. César. Pues sí, no, efectivamente está siendo un año en el que de cara a la sostenibilidad pues han pasado cosas nuevas, ¿no? Comentabas el SFDR en marzo y poco a poco pues la taxonomía y todas las gestoras pues cada vez más ya nos vamos acostumbrando pues a publicar más información, a ser más transparentes con el análisis y claramente se va avanzando, ¿no? A partir de aquí, pues el hito creemos que está dentro de menos de 300 días ya, que es MiFID. O sea, al final ya en MiFID la sostenibilidad directamente pues la va a mostrar y va a mostrar sus preferencias el inversor, ¿no? Entonces, bueno, es algo que ha empezado poco a poco. Primero hemos sido las gestoras, pero ahora poco a poco yo creo que vamos a ver cómo esto va llegando también al inversor final. ¿Qué importancia va a tener MiFID en ello? ¿Nos va a marcar un cambio importante? Va a tener una importancia clave. O sea, en MiFID se le va a preguntar al inversor sus voluntades o sus criterios de querer sostenibilidad o no en sus carteras, ¿no? Por lo tanto, eso va a hacer que tanto los distribuidores como luego las gestoras pues nos tengamos que adaptar a esa voluntad del inversor. Victoria, ¿qué fotografía ves en este 2021 terminándolo ya? Pues como bien han dicho mis compañeros, ha sido un año positivo, pero en un año que ha estado siendo de retos, todo lo contrario. Ha habido muchísimos retos y tal vez todos los años hay ganadores y perdedores. Hay años en los que a lo mejor, bueno, buenos años, vemos que casi todos los activos son ganadores y en este caso tal vez ha habido una dicotomía. Podríamos diferenciar aquellos sectores que han sido ganadores después de todos los acontecimientos que han ocurrido en el mercado, tanto regulatorios como reales, los derivados de la pandemia, y luego otros que evidentemente no han sido tan favorecidos en este entorno, pero en general sí que ha sido un año de retos importantes y si se ha sabido estar donde había que estar para aprovechar esos retos, pues en general ha sido un año bastante positivo. Complicado para determinados activos de renta fija, muchísimo más favorable para otro tipo de activos que, como decíamos antes, pues han sido los absolutos ganadores en los últimos meses. ¿Cómo hay que diseñar una estrategia para convertir el riesgo del cambio climático en una oportunidad, César? Pues para nosotros es clave a la hora de construir esa estrategia tener primero claro qué universo de inversión vas a tener, ¿no? Y ahí sobre todo para nosotros en el caso del cambio climático muchas veces la gente piensa solo pues quizás en energías alternativas, ¿no? En esos grandes molinos o energías, por así decirlo, no convencionales, ¿no? Y el cambio climático va más allá. O sea, hay un tema de protección del medio ambiente, de eficiencia de recursos. Ejemplo, por ejemplo, una compañía que a la hora de construir utiliza materiales o programas que hagan que sea más eficiente, ¿no? Entonces, al final, combatir el cambio climático se puede enfocar de muchas maneras, pero claramente
la eficiencia esa de los recursos es clave, ¿no? Y luego, por último, pues por supuesto medir, ¿no? Y que gran parte de las compañías en las que inviertas tengan o combatan ese cambio climático, ¿no? Y ahí ponerte pues incluso límites para decir, oye, mínimamente queremos que esta estrategia cumpla con estos criterios para batir el medio ambiente, ¿no? Victoria, ¿cómo se puede diseñar esa estrategia? Efectivamente, estando totalmente de acuerdo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que decíamos anteriormente. Los retos muchas veces generan oportunidades y lo que es una realidad es, pues, por ejemplo, que muchísimos países se han comprometido a tener emisiones netas ceros para 2050 y esto significa que se necesita mucho dinero. Se estima que 50 billones de dólares de inversión. Así que podemos imaginar todas las oportunidades que tenemos encima de la mesa para intentar aprovecharnos de esta tendencia. Y como bien estaba diciendo mi compañero, efectivamente no tenemos que estar solamente pensando en compañías que están directamente implicadas con el cambio climático. Hay muchísimos más. Pues, por ejemplo, todas aquellas empresas que se dedican a infraestructuras sostenibles podrían también verse beneficiadas. A la hora de diseñar estrategias, pues, por ejemplo, podríamos seleccionar 3 grandes bloques. Aquellas compañías y los fondos que invierten en estas compañías que directamente están posicionados en energías renovables, en movilidad sostenible. Luego también podríamos hablar de otro tipo de fondos un poco más generales que se preocupan por el medio ambiente. Y aquí ya no solamente estamos hablando de compañías que invierten en estas energías renovables, sino también aquellas compañías que tratan de ser más eficientes en cualquier tipo de sentido. Por ejemplo, aquellas que están fabricando algunos materiales que ayudan a que sean más aislantes y por tanto nos ayuden a ahorrar energía. Este sería otro ejemplo. Y luego además hay una serie de fondos que ya son mucho más generalistas que lo que hacen es tener ese sesgo climático. Así que tendríamos muchísimas posibilidades de establecer nuestra estrategia y ahí va a depender un poco de lo que esté buscando de cada casa y hasta qué punto se quiera llegar a implicar y cuáles son la tipología en la que se está poniendo el foco. Bueno, yo creo que primero hay que poner, como siempre digo, todo un poco en perspectiva, ¿no? Y hay que saber qué es sostenible. Me baso, ayer cuando estaba preparando esta reunión con vosotros, me metí en internet y me fui a los, no a los ODS, pero a los UNPRI, a las Naciones Unidas, a los principios de inversión responsable para ver qué es la sostenibilidad. Y tienen directamente una definición de lo que es sostenibilidad, y es una estrategia y una práctica que incorpora factores ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión y en la administración de estrategias, de valores, de activos. Y además complementa perfectamente lo que es pues la inversión tradicional, ¿no? Nosotros desde AllianceBernstein lo que hemos hecho ha sido una estrategia que se basa en 4 pilares. Primero, buscar unos socios, tanto académicos como el acuerdo que hemos firmado con la Universidad de Columbia, como financieros como Climate Action 100 Plus o otra serie de acuerdos más institucionales. Luego lo que hemos hecho ha sido una integración de todos esos conocimientos para poder desarrollar, formar, hacer, actuar dentro de lo que es la sostenibilidad. Y luego, importante hacer la corresponsabilidad o lo que es lo que llaman los americanos el stewardship, que lo que nos sirve es para que todo lo que hemos aprendido poder actuar sobre ello. Y de esa manera podemos desarrollar productos ya sea de renta variable como de renta fija para poder, digamos, llegar al cliente con una estrategia clara de lo que nosotros queremos hacer en sostenibilidad en el mundo actual. Para lo cual hemos hecho y hacemos engagements, es decir, compromisos, 2.413 reuniones con, distintas empresas para saber qué están haciendo. Hablamos de colaboraciones con nuestros propios socios para saber exactamente cómo podemos aprender y tal. Pero también tenemos una serie de métricas climáticas muy importantes para valorar las compañías y saber cómo podemos implementar. Y luego la valoración. ¿Eso en qué se traduce? Para aterrizarlo, se traduce pues, en productos, sobre todo climáticos, sobre todo desde un punto de vista ambiental, para poder dar soluciones a todos estos problemas climáticos de sostenibilidad que tenemos hoy en día. ¿Cuáles van a ser los mayores impulsores de la inversión sostenible en los próximos años, Victoria? Bueno, pues
Creo que fundamentalmente podríamos hablar de los regulatorios, porque es verdad de que se están empezando a poner en marcha, pero recientemente este año, algunos de las reglamentaciones que va a haber al respecto, pero todavía queda muchísimo desarrollo. Por ejemplo, hoy en día sí que es verdad de que se ha dicho que las compañías tienen que ser más transparentes y que de momento lo que tienen que hacer es informar de si efectivamente son sostenibles y qué están haciendo al respecto. Pero todavía falta muchísimo por desarrollar a la hora de establecer cuáles son esos criterios. Tiene que haber una mayor homogeneidad en las reglas para la valoración. Y en este sentido, uno de los principales impulsores va a ser la regulación. Es necesario que haya una regulación muchísimo más clara y que haya una convergencia de todas las reglas. Así que la primera sería esa. Y después, yo creo que otro de los impulsores fundamentales van a ser los propios inversores, porque es verdad que esto ya no es un tema simplemente institucional, sino que cada vez los inversores están más concienciados con que aquello en lo que invierten tiene que ser sostenible y por tanto van a ir demandando más y más información. Y además tengamos en cuenta una cosa, que esto al final le va a importar a todo el mundo, le va a importar a aquel que quiere tener en su cartera un producto que es sostenible y le va a importar a aquel que le vas a informar de los riesgos que tiene no tenerlo, porque una cuestión es que yo quiero invertir en una compañía porque efectivamente yo creo que tengo que ser también consecuente con la sociedad y después otra cosa es el impacto económico que puede tener que yo estoy invirtiendo en una compañía que no lo es, porque puede tener multas, porque puede tener un impacto regulatorio importante en sus cuentas de resultados. Así que al final, de un modo u otro, esto le va a importar a todo el inversor final y toda esta nueva normativa lo que va a dar es más transparencia y más herramientas al inversor final para conocer exactamente cuáles son los riesgos. Miguel. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Victoria. Yo creo que aquí el mayor impulsor, o el que está verdaderamente, sobre todo en Europa, es la taxonomía o la regulación que está habiendo al respecto. Esto nos está poniendo, digamos, encima de la mesa las reglas para poder valorar, para poder ver qué compañías y saber exactamente identificar qué actividades y bajo qué circunstancias estas compañías pueden ser sostenibles. De tal manera que esto ya es sentar las bases desde el principio y de ahí ponernos a trabajar. Evidentemente todo esto no es los mundos de Yupi ni jauja, hay que trabajar mucho, valorar las compañías eficientemente, saber si verdaderamente son sostenibles y hacerles un seguimiento. Ahí el palabra inglés de los engagements es muy importante para saber exactamente ese seguimiento de las inversiones para ver si verdaderamente cumplen con lo que han dicho que iban a hacer. Por lo tanto, son esas actividades y esas circunstancias. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta en todo el proceso de la sostenibilidad de la inversión que estamos llevando a cabo. César. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no?, con mis compañeros. Es verdad que yo muchas veces, y sobre todo ahora veía las imágenes, al final sostenibilidad, normalmente mencionamos la palabra ESG, ¿no?, de Environmental, S social y G governance. Realmente yo lo que creo que hasta ahora probablemente el mundo sostenible muchas veces nos hemos referido solo a la E, ¿no?, y sin embargo pues la S y la G pues se han quedado un poco más de lado, ¿no? Entonces probablemente parte del impulso que veamos a partir de ahora también va a venir por estas letras, ¿no? Porque ahí, desde luego, hay un mundo muy grande por desarrollar. Venimos de una pandemia y creo que todos nos hemos puesto, o sea, nos hemos dado cuenta de lo importancia que es pues, también el empoderamiento de las personas, ¿no?, la parte más social, y probablemente ahí el impulso que queda pues va a ser muy grande, ¿no? Por supuesto, pues las métricas, el tener ese engagement con las compañías para mejorar las actividades y el trato de las cosas, pues también pues son totalmente clave, ¿no? Pero creemos que ahora parte del impulso pues va a pasar un poco de la E, que ha sido en los últimos 10 años clave, hacia la S principalmente. Miguel, César, Victoria, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y por poner el foco otra vez en la sostenibilidad en esta semana de la COP, en la que también se va a ir hablando mucho. Buen día y buen negocio a los tres. Gracias. Gracias. Sí.